Hola, buenos días. Yo soy, para los que no me conocen, Alexandra Camposeco, y bienvenidos a otro episodio más de Informandin. En este episodio hablaremos sobre la relación laboral, sus elementos y los requisitos para que exista esta relación, además de las causas de suspensión y la terminación del vínculo laboral. Este tema lo elegí porque hace unos días tuve una reunión con unos amigos y salió el tema de los trabajos. Yo les hice varias preguntas, entre ellas qué tipo de empleados eran. Todos se rieron y me contestaron, pues somos empleados normales. Rápidamente cambiamos de plática y uno de mis amigos mencionó que tenía una relación laboral consigo mismo porque era su propio jefe, a lo cual todos nos alegramos, y seguidamente otra de mis amigas nos dijo que a su hermana le habían despedido de su trabajo por el simple hecho de estar embarazada. Cuando regresé a mi casa, pude reflexionar que la mayoría de las personas no conocen los temas relacionados con el trabajo, lo que propicia que sus derechos sean violentados. Por eso se me ocurrió que el tema de este podcast sea el que ya mencionamos anteriormente. Primero que nada debemos conocer qué es el trabajo. Para esto vamos a citar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8, párrafo 2, en donde se explica que el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. En todos los trabajos va a existir una relación laboral, que es un vínculo jurídico entre el patrón y el trabajador, de la cual se van a desprender y derivar derechos laborales, prestaciones de seguridad social y obligaciones. Para que surja esta relación, debe de presentarse características fundamentales, las cuales vamos a ver ahorita. La primera se trata de la subordinación, la cual es la obligación que tiene el trabajador para acatar las órdenes que el patrón o empleador les da durante la ejecución de su jornada laboral y su contrato. Esto quiere decir que el trabajador no puede tener ni autonomía ni independencia en los ejercicios de sus labores. La segunda característica es el trabajo personal, que debe de ser realizado y ejecutado exclusivamente por el sujeto que ha sido contratado por el patrón. Mientras que la tercera característica es la remuneración del pago de un salario. Esto quiere decir que el patrón debe de entregar una cantidad de dinero al trabajador por haber realizado el trabajo o prestación de servicio determinada por la cual se le contrató. Pongamos un ejemplo para entender mejor. Si yo soy una empleada de un restaurante y el gerente me pide que levante los manteles de la mesa y ponga los platos en su lugar, yo debo de acatar sus órdenes porque él me contrató para eso y estoy atendiendo a la característica de subordinación. Cuando llega la quincena, el gerente me da mi cheque de pago por el servicio que presté en el restaurante como mesera. Ahí me está remunerando mi pago. Y como parte del trabajo personal, yo soy la persona que debe recoger los manteles y poner los platos. Nadie más lo puede hacer, y si lo hace otra persona, yo no podré cobrar mi cheque. Las relaciones laborales están compuestas por elementos subjetivos y objetivos. Entre los primeros podemos encontrar al trabajador, que es definido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 como aquella persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Existen diferentes tipos de trabajadores, entre los que encontramos los permanentes, que son quienes realizan sus actividades de manera normal en una empresa o institución. También encontramos los eventuales, que son aquellos que realizan sus labores de manera temporal, pero de una forma continua. Por ejemplo, en los gimnasios se contrata a una persona para que le dé mantenimiento a los aires acondicionados y esta persona va a ir regularmente a hacer su trabajo. También tenemos los temporales, que son aquellos que realizan sus funciones en un tiempo determinado. Por ejemplo, en los hoteles es muy común que se contraten empleados para la temporada de verano. Seguidamente encontramos al trabajador de confianza, que, como la Ley Federal del Trabajo en su artículo 9 y 11 nos indica, desempeñan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Eso quiere decir que son los directores, administradores, gerentes y personas que realizan estas funciones.
Otro de los elementos subjetivos es el patrón, quien es definido como aquella persona física o moral que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Existen varios tipos como el patrón sustituto, el representante patronal, que son los gerentes, administradores, directivos, y también los intermediarios, que son mayormente conocidos como outsourcing. La relación laboral también cuenta con un elemento objetivo que es básicamente las 3 características de la relación laboral: el servicio personal, la subordinación y el salario. Esta relación también cuenta con requisitos de validez, como son la capacidad de los sujetos, tanto de goce, que se adquiere desde el nacimiento, y de ejercicio, que se adquiere con la mayoría de edad, con la aptitud que tienen las personas de hacer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Y pues debe de existir una formalidad del concepto, es decir, que se deben de cumplir y respetar los elementos de existencia, que son el consentimiento y el objeto. Aquí también nos podemos apoyar del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos dice que las normas contenidas son de orden público, por lo que no producirán un efecto legal ni impedirán el goce y el ejercicio de los derechos, ya sean escritas o verbales, las disposiciones ilícitas que se establezcan. También hay base en el artículo 21 que presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Y el 26 que explica la falta del escrito, a que se refiere en los artículos 24 y 25, y no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues imputarán al patrón la falta de esta formalidad. Ahora vienen temas bien importantes, así que paren oído y quédense hasta el final del episodio. Hablaremos de la suspensión de la relación del trabajo. Como su nombre indica, suspensión quiere decir que es temporal. En esta suspensión, el trabajador no desempeña labores ni recibe un salario. Pero cuando finalice esta suspensión, el trabajador se puede reincorporar y realizar sus actividades y funciones de manera normal. Para esto podemos revisar el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos indican algunas causas de suspensión temporal sin otorgarle una responsabilidad al trabajador o al patrón, entre las que destacan la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo para el trabajo, el arresto del trabajador, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores bajo la modalidad temporal, o la licencia que se encuentra en el artículo 42 bis de esta misma ley, en el que menciona que en los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las aplicaciones que impliquen la suspensión de labores, se estará a lo dispuesto en el artículo 429, fracción 4 de esta misma ley. Asimismo, encontramos la disolución de la relación del trabajo. En otras palabras, es la terminación voluntaria, renuncia o el despido, ya sea por causas imputables al patrón o al trabajador, es decir, por despido justificado, injustificado o retiro justificado. En el artículo 47 de la Ley Laboral podemos encontrar el fundamento legal de la rescisión laboral justificada, que entre las causas encontramos engañar al trabajador o al sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias la capacidad del trabajador para desempeñarse, el incurrir el trabajador durante sus horas laborales en faltas de probidad u honradez o actos de violencia, que el trabajador atente en contra de sus compañeros o que también en contra del patrón, sus familiares o personal directivo, que el trabajador ocasione perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores, entre otras. Mientras que la rescisión imputable al patrón está fundamentada en el artículo 51, que nos explica algunas causas, como reducir el patrón el salario del trabajador, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en actos como acoso sexual, malos tratamientos
etcétera. No recibir el salario correspondiente a la fecha o lugar convenidos acostumbrados. Y el artículo 52 nos explica que las causas de terminación de las relaciones laborales debe de ser por mutuo consentimiento de las partes, por muerte del trabajador, por la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital, la incapacidad física, mental o inhabilidad manifestada por el trabajador y los casos a que se refiere el artículo 434 de la misma ley. Algo que es importante de mencionar es que cuando ocurre un despido injustificado se puede pedir una indemnización que está avalada por el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, o podrá optar por una reinstalación en el puesto conforme lo dictado en el artículo 49 de la misma ley. Como hemos visto, la relación laboral es una llave para alcanzar las metas de crecimiento bilaterales, es decir, tanto del patrón como del trabajador. Para que pueda existir esta se necesitan 3 factores, que es la subordinación, el servicio personal y la remuneración del salario, y son determinadas por contratos, jornadas laborales, previsión social, seguridad de higiene y los riesgos laborales. Estos temas son de vital importancia debido a que todas las personas deben de tener conocimiento para poder exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Entender cómo se llevan a cabo las relaciones laborales, cuáles son sus características, sus elementos, en qué caso se puede dar la suspensión y la disolución de un trabajo es inverosímil, tanto para los trabajadores como los patrones, para asegurar no ir en contra de las leyes nacionales e internacionales, así como también para no poner en riesgo la dignidad humana de todos los involucrados. Espero que te haya sido de mucha ayuda este episodio y por favor déjame tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Alexandra Camposeco y los veo en otro episodio de Informandin.